Bien, vamos a ver en esta segunda parte cuáles son los procedimientos o los pasos que debemos cumplir para arribar al diagnóstico de una micosis superficial. En primer lugar, es importante destacar que el veterinario que está atendiendo al animal es el que tiene la sospecha clínica, es decir, va a ver que ese animal presenta lesiones en la piel y necesita saber cuál es su agente etiológico. ¿Por qué? Porque esto después lo va a guiar para realizar el tratamiento adecuado. No es lo mismo tratar una infección causada por una bacteria que una infección causada por un hongo. Para esto es importante que el paciente venga con una preparación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que ese animal no debe recibir ningún tratamiento antifúngico antes de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque si está recibiendo algún tratamiento antifúngico es posible que el hongo se encuentre inhibido y no vamos a poder recuperarlo en el cultivo. Otra cosa que también es muy importante es la limpieza de la zona. Por supuesto que acá vamos a estar limitados porque los animales no es que se bañen todos los días y además los animales no usan ropa ni calzado, de manera que la exposición a distintos hongos ambientales siempre está presente. Pero bueno, esto es algo que hay que tener mucho cuidado al momento de tomar la muestra. Luego vamos a hablar de la toma de muestra, que consiste básicamente en la escarificación de la piel con bisturí o con o los pelos con pinza, y algunas técnicas complementarias como son la lámpara de Wood. Cuando hablamos de toma de muestra, es importante que contemos en nuestro laboratorio o en nuestra clínica con los elementos indispensables para realizar este procedimiento. En realidad son elementos muy sencillos, son hojas de bisturí, pinzas, placas de Petri o algún recipiente de vidrio en el que vamos a colocar después los pelos o el material, las escamas que estemos tomando como muestras. Y la técnica realmente es muy sencilla. Ustedes tienen que tomar un bisturí, una hoja de bisturí, esto se flamea a la llama del mechero para que no sea una superficie muy cortante, muy filosa, porque si no, al estar raspando la piel, pueden provocar algún tipo de lesiones. Y siempre se colocan debajo de la zona que están escarificando, que están tomando las muestras, colocan una placa de Petri estéril. Esto recuerden que debe ser estéril la placa, y allí depositan entonces las escamas o los pelos. La otra forma es tomando una pinza estéril y también tiran de los pelos que ven que están lesionados y también de los pelos sanos. Acá es importante que ustedes no solamente colecten los pelos enfermos, aquellos que se cortan y que salen con facilidad, sino también que tomen pelos sanos para ver si el hongo está colonizando alguna de las superficies de estos pelos. Y luego los depositan, como les comentaba, en alguna placa de Petri estéril o en algún tubo de vidrio, en algún frasco de vidrio o de plástico, y de inmediato lo derivan al laboratorio o lo procesan en el caso que ustedes tengan montado un laboratorio en sus consultorios. Existen algunas técnicas complementarias, por ejemplo la lámpara de Wood, que se puede tener en algún consultorio, algún veterinario puede contar con ella, y que lo que hace esta técnica es justamente la producción visualiza o visibiliza la producción de un pigmento que es la pteridina, y que está presente en algunas especies de hongos dermatofitos, como el Microsporum canis, el Microsporum audowini o el Ferruginium, y que al iluminarlo con la lámpara de Wood produce una fluorescencia positiva que es un color amarillo verdoso. Lo que hay que tener presente también es que algunas bacterias o nocardias pueden producir este tipo de fluorescencia amarilla verdosa, por eso es muy importante siempre que además tomen la muestra y que la observen al microscopio para hacer un diagnóstico diferencial. Acá en esta foto les mostramos cómo es que se vería, por ejemplo, en una patita de un perro, en que da una fluorescencia positiva porque este animal tiene una dermatofitosis. Una vez que nosotros tomamos la muestra, bien sea por escarificación o por depilación de la zona afectada, uno de los puntos más importantes es la observación microscópica directa en fresco. ¿Qué quiere decir eso? Que ese pelo o esa escama la vamos a procesar con hidróxido de potasio al 10 o al 40% en caliente para visualizar entonces la presencia de artroconidios o estructuras fúngicas que nos hagan sospechar que estamos en presencia de algún hongo dermatofito o algún otro tipo de hongo causante de este tipo de lesiones. ¿Por qué hablamos del hidróxido de potasio en caliente? Porque aquí lo que se hace es se coloca el pelo o la escama sobre un portaobjetos, a esto se le agrega hidróxido de potasio en una concentración que va del 10 al 40%, dependiendo si es una escama va a ser menos
o sea, menos la concentración de hidróxido de potasio, y si va a ser pelo va a ser al 40% porque el contenido de queratina es mayor y entonces necesita tener mayor concentración. Y luego, ¿por qué decimos que es en caliente? Porque ese portaobjetos se va a pasar 2 o 3 veces por arriba de la llama del mechero de Bunsen para que ejerza un calor suavecito, o sea, no tenemos que llegar a quemar el pelo, pero para favorecer que el hidróxido de potasio penetre al pelo o a la escama y que rompa las estructuras que para poder visualizar así entonces al microscopio. Bien, ¿qué estructuras podemos ver entonces? Si nosotros miramos sobre el margen izquierdo, la foto que está a la izquierda, en nuestras escamas de piel, por ejemplo, lo que pueden verse son esto, las hifas hialinas. Recuerden que los hongos dermatófitos no son hongos de matiáceos, no son hongos oscuros, siempre van a ser hialinos. Nosotros aquí no vamos a encontrar hongos negros. Vamos a encontrar entonces las hifas, que son hialinas, que son tabicadas, y que esto nos estaría indicando la presencia de un hongo dermatofito. Ustedes van a ver que algunas tienen como una coloración, pero esto está dado por el medio de contraste, que puede ser un azul de metileno, que se agrega para facilitar la observación microscópica. Si observamos la foto que está a la derecha, en donde se ven las artroconidias, aquí lo que estamos viendo son justamente el pelo, ¿sí?, mirado, observado al microscopio, luego de haber sufrido ese pequeño calentamiento con el hidróxido de potasio al 40%, y lo que vemos es la disposición de las artroconidias, que son las estructuras infectantes de este hongo, de los hongos dermatofitos, y están en este caso dispuestas por fuera de la cutícula del pelo. ¿Por qué es importante que nosotros miremos las muestras al microscopio? Cuando nosotros observamos un pelo que ha sido atacado por un hongo, en este caso no sabemos cuál es el hongo, lo que vamos a ver es distintos tipos de ataque al pelo. Y así tenemos, por ejemplo, el que es el ataque de tipo microspórico, en donde vamos a encontrar las artroconidias dispuestas sobre la cutícula del pelo. Por eso hablamos que es ectotrix. Y en el caso, por ejemplo, de Microsporum canis, que esa disposición de las artroconidias es desorganizada. Después igualmente les vamos a mostrar fotos para que ustedes puedan visualizarlo mejor. El otro tipo de ataque, que también es ectotrix, pero aquí es microides, tiene que ver con el tamaño de los artroconidios. Entonces decimos que es microides cuando el tamaño es menor a las 5 micras. Por ejemplo, cuando son ataques causados por Trichophyton mentagrofites. Y por el contrario, hablamos de un tipo ectotrix megasporado cuando esas artroconidias tienen un tamaño mayor al de las 5 micras, y en este caso estaríamos hablando de Trichophyton verrucosum o Trichophyton equinum. En esta diapositiva lo que estamos observando es un pelo tipo microspórico y, como les había comentado anteriormente, de tipo ectotrix desorganizado, porque lo que vemos aquí justamente son todas las artroconidias dispuestas sobre la cutícula del pelo y no siguen una organización, sino que es como si uno colocara, por ejemplo, ese pelo dentro de un recipiente que tiene arena, y el pelo, cuando lo retiramos, sale todo cubierto y envuelto prácticamente por todos los granulitos de arena. Esa es más o menos la imagen que quiero que ustedes se formen cuando estamos hablando de un pelo microspórico que tiene un ectotrix desorganizado. Aquí nuevamente lo que vemos es un ataque ectotrix, es decir, por fuera de la cutícula, y es microides. ¿Por qué? Porque los artroconidios tienen un tamaño que es menor al de las 5 micras, y esto es característico, por ejemplo, de una infección o un ataque por Trichophyton mentagrofites. En este caso, si bien el ataque también es tipo ectotrix, aquí vemos la diferencia que tiene que ver con el tamaño de las estructuras, que es mayor a las 5 micras y por lo tanto se lo llama megasporado. Nuevamente, una observación de un ataque ectotrix megasporado. Acá reciben un color que se ve como un celestito, y esto es porque han sido tratados estos pelos con azul de lactofenol, que lo que hace es darle un contraste azulado o celeste y que permite la visualización al microscopio. Ustedes pueden ver entonces el pelo y toda esta disposición en cadenas, con unas artroconidias que realmente son de un tamaño considerable, son mayores a 5 micras, y el agregado de azul de lactofenol que facilita bastante más la visualización en el microscopio óptico. Bien, hasta ahora observamos al microscopio entonces las muestras que habíamos retirado de los pacientes con lesiones compatibles con una dermatofitosis,
y luego lo que tenemos que hacer con ese material es cultivarlo. ¿Para qué lo cultivamos? Para que el microorganismo que esté presente en esas muestras desarrolle y podamos realizar entonces la otra etapa del diagnóstico de laboratorio. Y entonces nos basamos en los cultivos. ¿Qué medios de cultivo utilizamos? El agar saburó, el agarlactrimel con antibiótico más cicloheximida, y estas placas o tubos, perdón, se tienen que incubar a 28 grados. Recuerden que los hongos dermatofitos tienen un mejor desarrollo en una temperatura de 28 a 30 grados, que es lo que se asimila a la temperatura cutánea. Siempre tienen que recordar que se deben incubar durante aproximadamente 3 semanas porque el desarrollo de los hongos dermatofitos insume bastante tiempo. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Que ustedes al medio de cultivo le deben agregar antibiótico. Esto es para frenar la biota contaminante bacteriana que tiene toda la piel, porque lógicamente los animales, como habíamos comentado anteriormente, no es que estén estériles, sino que portan en su piel microorganismos de la biota habitual. Además se debe agregar la cicloheximida, que es un antimicótico y que lo que hace es inhibir el desarrollo de hongos ambientales. De manera que lo que vamos a obtener entonces en este cultivo van a ser justamente los hongos dermatofitos, que son los patógenos que nosotros queremos identificar. Una vez que tenemos los cultivos, lo que hacemos es la identificación del hongo aislado, y para ello usamos distintos medios de cultivo y observamos la macro y la micromorfología, que es otra parte entonces del diagnóstico del laboratorio. Una característica común de los hongos dermatofitos es que cuando crecen en los medios de cultivo, las colonias son siempre colonias claras, de manera que nosotros no vamos a encontrar hongos dermatofitos que tengan pigmentos oscuros. A lo sumo podrán tener un color que es un color como dorado, suave, un amarillito, pero no más que eso. Eso es importante para que ustedes tengan en cuenta que nunca van a encontrar un hongo dermatofito que sea oscuro. La otra cosa también importante es que ustedes tienen que mirar el anverso y el reverso de la colonia. ¿Qué quiere decir esto? El tubo lo miran de frente y lo miran de la parte de atrás. Esto es para ver, porque a veces algunos hongos dermatofitos producen y liberan un pigmento que lo pasan al medio de cultivo y que se observa en el reverso del tubo. ¿Qué medios de cultivo tenemos que utilizar en la rutina para el aislamiento de los hongos que están infectando la piel? Contamos en primer lugar con el agar saburó, que es un medio común, que está presente, o sea, que en casi todos los laboratorios existe. Tenemos que asegurarnos que tenga un 2% de concentración de glucosa, un 1% de extracto de levadura. Debemos agregarle el cloranfenicol para combatir o controlar la biota bacteriana local, más el agregado de la cicloheximida en concentraciones de 0,5 gramos por litro, y esto es para frenar a los hongos ambientales. En el caso de que no contemos con estos insumos para elaborar nuestro propio medio de cultivo, lo que se puede hacer es directamente comprar el Medium Dermatophytum test medium, que cuenta con todos estos componentes y además tiene el agregado de rojofenol que permite, mediante viraje de color, evidenciar el desarrollo de los hongos dermatofitos. En general esto es bastante efectivo, es decir, contar con este medio de cultivo DTM, porque es bastante sencillo para identificar presuntivamente la presencia de los dermatofitos. Tenemos que tener sí la precaución porque existen algunos hongos del género Aspergillus que también pueden desarrollar y producir este color rosa fucsia. Por eso siempre es muy importante que ustedes hagan la observación microscópica de los cultivos para confirmar que están frente a un hongo dermatofito y no frente a otro hongo. Una vez que tenemos el desarrollo en la placa de cultivo o en el tubo, lo que tenemos que hacer es la observación de la macromorfología. En realidad lo que se recomienda si queremos hacer este tipo de estudio es hacer el primo cultivo en un tubo y luego a partir de allí tomar una alícuota de ese desarrollo y llevarlo a una placa de Petri. En esta placa de Petri lo que nosotros vamos a observar es la formación de la colonia gigante. ¿Qué significa esto? Que tenemos que registrar cuál es la forma, cuál es el color y cuál es el tamaño de esa colonia gigante. Esto nos va a dar una idea de la velocidad del desarrollo, de la forma de los bordes, si son bordes que están deflecados, si son bordes que son ondulados, la velocidad en que desarrolla esta colonia, que puede ser en 7 a 21 días, y todo esto lo registramos porque nos va a permitir ingresar a las claves para poder después definir cuál es el nombre de ese hongo dermatofito. También a partir de esta colonia lo que nosotros vamos a hacer es el estudio de la micromorfología,
Y aquí lo que buscamos es ver cuáles son las estructuras fúngicas que caracterizan a los determinados grupos de hongos de acuerdo a la taxonomía que ellos tengan. Y finalmente, a partir del cultivo que nosotros tenemos en la placa, perdón, o en el tubo, lo que podemos hacer es el estudio de las pruebas bioquímicas. De manera que vamos a tomar alícuotas de ese crecimiento y lo vamos a evaluar para ver si es que tiene producción de ureasa o si forma distintos pigmentos. Y vemos aquí, por ejemplo, en esta foto que está sobre el margen inferior derecho, en el caso que sea ureasa positivo, vamos a ver el tubo que tiene un color rosa fucsia. En el caso que sea negativo, vamos a ver que el tubo permanece como si no hubiera sido sembrado. Aquí vemos un ejemplo de cómo podríamos hacer una descripción de la colonia gigante. Si observamos esta fotografía que está sobre la derecha, vemos que es una colonia que tiene un centro claro, de disposición radiada, como si fueran los rayos de una bicicleta, y tiene un borde que es más pigmentado. Ese pigmento es un color más marronáceo, ¿sí? Es un color más oscuro. Si damos vuelta a la placa para ver el reverso, seguramente va a tener un pigmento que puede ser marrón o rojizo, y estas características nos permiten a nosotros ingresar a las claves justamente por estas peculiaridades que está evidenciando la placa. De manera que nosotros en base a esto podríamos estar diciendo que esta cepa pertenece al género Trichophyton. Luego veremos qué es lo que ocurre con la micromorfología, que es la que nos permite decir a qué especie de Trichophyton corresponde. Un punto importante es que, además del estudio de la macromorfología, es decir, el estudio de la colonia, lo que tenemos que hacer es mirar al microscopio. Aquí recuerden que estamos mirando la micromorfología a partir del cultivo del hongo, y esto nos va a permitir orientarnos respecto a cuál es la especie que está causando la patología. Así, por ejemplo, vemos que tenemos que ver cuáles las macro y microconidias que están presentes, en el caso de que el hongo las tuviese, y podemos entonces observar y describir si tienen formas naviculares o si la forma es rugosa, o cuántas células componen a cada una de esas macroconidias, si tienen abundante macro o microconidias, es decir, todas estas características nosotros las tenemos que registrar. Aquí vemos, por ejemplo, sobre la foto que está sobre la izquierda, si tuviésemos que hacer una descripción de esa macroconidia, porque es grande en cuanto al tamaño, puede llegar a medir hasta 60 micras, podemos decir que tiene una pared gruesa, que está tabicada en 6 o más células, que esa pared tiene como especies de brotecitos o está equinulada, es rugosa, que tiene una base truncada y tiene un ápice en forma de gancho. No se ve muy bien acá, pero tiene como una especie de ganchito en la punta. Si nosotros observamos esa estructura, ya podemos decir presuntivamente que es una especie correspondiente al género Microsporum y que es Microsporum canis. Luego vemos sobre el margen inferior derecho, tenemos otro tipo de macroconidias que a simple vista podemos llegar a confundirnos, pero que si la observamos en detalle vemos que tiene las paredes delgadas, que no tienen rugosidades, que no terminan en punta como el Microsporum canis, y aquí estaríamos frente a Nanicea gypsia, que son dos especies que suelen confundirse, pero cuando uno mira al microscopio ven que son completamente distintas. En esta imagen, por un lado vemos el cultivo en placa de un Trichophyton mentagrophytes, y la información que nos provee esa placa es que justamente son colonias de color blanco, color yesoso, que tienen un crecimiento en forma circular. Aquí se ven varias colonias, entonces están como compactas, pero siempre tienen una forma como redondeada, que tienen bordes deflecados, y que si nosotros diésemos vuelta a esas placas, en realidad no vamos a observar un pigmento oscuro, siempre es un color hialino, un color claro. Al tomar una muestra, una alícuota de esa colonia y mirarla al microscopio con el agregado de azul de lactofenol para poder visualizar mejor y darle un contraste a las estructuras, lo que vamos a observar es la presencia de macroconidias, en este caso las vemos que tienen como una forma de habano, que son largas, y las microconidias, que son pequeñas, de aproximadamente 5 micras o un poco menos,
Y además vemos unas hifas ornamentales, que así se llaman, como en este caso, que son las que estamos viendo en la imagen que está sobre el borde inferior derecho y que tienen la forma de espiral. En este caso se las llama hifas espiraladas. De manera que reuniendo toda esta información nosotros podemos decir que este es un hongo que se llama Trichophyton mentagrophytes, ¿sí? De manera que con esto nosotros podríamos ya estar en condiciones de informar este resultado a la persona o al médico que nos esté solicitando esta información. Una prueba complementaria que se puede hacer para diferenciar Trichophyton mentagrophytes de Trichophyton rubrum es la prueba de ureasa. Aquí utilizamos el medio de Christensen, que es el mismo medio que se puede utilizar para las bacterias. Este medio contiene como sustrato la urea y además tiene rojofenol, de manera que como Trichophyton mentagrophytes produce ureasa y la libera al medio, una vez que nosotros inoculamos al hongo, se produce esta reacción, la ureasa del hongo ataca la urea del medio de cultivo y como el medio contiene rojofenol, que es un indicador que mide la variación de pH, al ocurrir el cambio de pH se produce este viraje de color que pasa al color rosa fucsia. Esto nos estaría poniendo en evidencia que el hongo es un Trichophyton mentagrophytes, pero por otra parte lo que tenemos también que observar es el color de la colonia. Recuerden que Trichophyton mentagrophytes nos va a dar una colonia que en el anverso es color clara, es decir, un color blanco o color yeso, y si damos vuelta el tubo, en el reverso no vamos a tener un pigmento color rojizo o color violáceo, que es característico de Trichophyton rubrum. De esta manera, nosotros con este medio de cultivo, que es muy sencillo, podemos estar evidenciando entonces o confirmando la presencia de Trichophyton mentagrophytes. Otra prueba que se puede utilizar es la prueba de formación de cuña o perforación del pelo in vitro. ¿En qué consiste? En que debemos contar primero con pelos de personas, en realidad pelo de niños prepúberes o de caballos, que fueron previamente esterilizados, o sea, son pelos estériles. Estos se colocan sobre una placa de Petri que contiene una cantidad de agua destilada estéril con 2 o 3 gotas de extracto de levadura, que es el aporte de nutrientes, y lo vamos a inocular con unos fragmentos de la colonia de la cepa que estuvimos estudiando. Entonces, esto se lleva a la incubación a 25 grados, 28 grados, durante no menos de 3 semanas. Lo que vamos a ver aquí, como los hongos son queratinolíticos y queratinofílicos, si el hongo que nosotros inoculamos a esos pelos que estaban estériles es un Trichophyton mentagrophytes o un Microsporum canis, atacan al pelo y forman una cuña o una perforación en la cutícula del pelo. Esto es porque justamente estos hongos son queratinolíticos, queratinofílicos, o sea, tienen mucha afinidad por la queratina presente en el pelo, ¿sí? De esa manera nosotros estaríamos asignándole el nombre de Trichophyton mentagrophytes o Microsporum canis para la cepa en estudio. Bien, vamos a ver cómo podemos resumir lo que vimos hasta ahora con respecto a los hongos dermatofitos. Podemos resumir entonces diciendo que las dermatofitos isotíneas en general producen la pérdida parcial o total del pelo o alopecia, que estas infecciones pueden presentarse con la manifestación de prurito o no. En general quiero que recuerden que las dermatofitosis no suelen tener prurito, es decir, no suelen causar picazón. Solo se produce este prurito cuando hay una infección bacteriana asociada y entonces en ese caso sí, el animal se rasca y si se rasca aumenta la zona de descamación en la zona afectada y además hay presencia de eritema y que la presencia de o reacción inflamatoria va a depender del sitio en donde esté localizada esa infección fúngica. En los animales es más difícil encontrar la formación de un querion, aunque sí está muy presente en los pacientes de medicina humana, y fundamentalmente en los pequeños, en donde la lesión se presenta en la cabeza, dando la tinea capitis, que cuando hay una infección bacteriana asociada, se genera la formación de este querion. Algo que sí quiero que recuerden es la importancia como zoonosis, ya que esta es una zoonosis muy frecuente y que se encuentra en todos los países y realmente da lesiones muy importantes y causa importante
discapacidad social, ¿sí? Porque los pacientes de medicina humana que tienen alguna lesión causada por un dermatofito realmente después terminan recluidos y más aún si las lesiones están en la cabeza como en los niños que presentan Kerion. Por eso es muy importante que como médico sanitarista el veterinario esté atento a diagnosticar este tipo de infecciones que si bien no son de curso mortal, sí son discapacitantes sociales. No los puedo ver, pero imagino que estarán en esta situación en sus casas. Nos falta una sola parte para finalizar, así que los invito a hacer un descansito y continuar entonces con la tercera y última parte de esta presentación.